Gracias, Señor Jesús, por su amor, su misericordia. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Qué lindo es poder estar en la presencia del Dios del cielo, del Dios de la gloria, para poder compartir su palabra y llenarnos del conocimiento de la palabra del Dios del cielo. Y para no perder tiempo, hermanos queridos, y aprovechar bien el tiempo, vamos a seguir con esta meditación de la palabra de Dios que habíamos leído, hermanos queridos, en Efesios 6:1 en adelante. Amén. Y a esta enseñanza le habíamos puesto el rol de los padres y de los hijos ejemplares. Amén. ¿Encontraron todos? Amén. Leemos su santa y su gloriosa palabra, queridos hermanos. Si me escucha la voz diferente es porque me estoy arreglando los dientes y estoy, ¿vio? Como esos abuelitos, ya, ¿vio? Cha, 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 cha. Pero no importa, hermanos queridos. El Espíritu Santo me va a dar palabra para poder hablar. Amén. Amén. Y leemos su palabra. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. A su maravillosa y gloriosa palabra. Tome su asiento, queridos hermanos. Y habíamos hecho la introducción el otro sábado, 2 sábados anteriores, hermanos queridos. Y estamos hablando sobre el rol, ¿no? El rol de los padres. Y no sé si usted se acuerda, ¿qué quiere decir la palabra rol? La palabra rol es el papel que alguien desempeña y lleva a cabo cumpliéndolo con suma responsabilidad. Amén. Y los sinónimos de la palabra son papel, o sea, actuación, cometido, función, cumplir su labor absoluta, con absoluta responsabilidad, entendiendo la función que debo cumplir, la cual me corresponde realizar cumpliendo mi rol y función que se me ha demandado por Dios. Y ¿sabe qué? Yo me ponía a pensar detenidamente, porque Dios está preocupado por todas estas cosas, de las cuales hay muchos padres que no cumplen su función, su responsabilidad, porque son padres irresponsables. Y esto es muy grave, querido hermano, porque siempre hacemos hincapié y parece que es un cassette que traemos incorporado, ¿no? Que total van a la escuela bíblica, que total se congregan. Y nosotros es como que nos desligamos de la responsabilidad y el rol que tenemos en nuestro hogar, de cumplir la función con plena responsabilidad, porque es una demanda que Dios nos va a demandar. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tener algo bien presente. Lo que Dios nos dice en su palabra, nosotros lo debemos hacer con absoluta responsabilidad, en este caso cumpliendo ese rol que Dios nos está demandando. Y no mirar para el otro lado, sino que hemos hablado el primer sábado de las consecuencias que trae el no cumplirlo, el no ser responsable, el no comprender, entender y tener presente, ¿no? Que esto no es un juego, que esto no es si me parece, si me gusta, si quiero. No, no. Esto es una responsabilidad que nosotros debemos asumir. Amén. Con plena responsabilidad.
¿Me entiende por qué? ¿Sabe por qué? ¿Usted se preguntó el por qué? Porque Dios nos va a demandar. Dios nos va a demandar qué hemos hecho con nuestros hijos. Dios nos va a demandar qué hemos hecho con nuestras esposas. Dios nos va a demandar qué hemos hecho con la familia que Él nos entregó en nuestras manos. Entonces yo tengo que tener bien presente, queridos hermanos, que debo cumplir ¿qué cosa? El rol. ¿Qué es responsabilidad del pastor? No. ¿Es responsabilidad de la institución? No. Es responsabilidad de cada jefe de hogar que está en su casa dirigiendo y llevando adelante su familia. Y usted sabe, queridos hermanos, ¿por qué Pablo escribió estas cosas? ¿Por qué Pablo habló? Vamos a hablar un poquito sobre el contexto, por qué Pablo habló y lo que estaba aconteciendo en aquellos tiempos, queridos hermanos, para que nosotros comprendamos, entendamos por qué Pablo escribió esto y cuál era su preocupación. ¿Amén? Dice que Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso, que era la capital de la provincia de Roma, que es ahora la Turquía moderna. Y dice que en ese tiempo existía la patria potestad romana, donde había ciertas prácticas que practicaban ahí, en ese lugar en Éfeso, hermanos queridos, en que el poder del Padre era un poder absoluto sobre la familia. Podíamos ver cómo, sobre la familia, podían venderlo como esclavo, castigarlo como quisieran e incluso condenarlo a muerte. Además, el poder del Padre dice que se extendía durante toda la vida hasta que Él partiera. Aunque ellos eran hijos mayores, seguían teniendo esa patria potestad romana que le daba el absoluto dominio de Él, tener gobierno absoluto sobre su familia. Pero ellos tenían esta práctica que iba en contra de lo que Dios nos dice en su palabra, no cumpliendo el rol del Padre, sino que había unas prácticas desagradables y horribles, hermanos queridos. Porque, ¿sabe qué? Les podían hacer todas estas cosas, hasta los podían matar. Además, el poder del Padre se extendía durante toda la vida mientras el Padre vivía. Un hijo romano nunca alcanzaba la mayoría de edad porque permanecía bajo el absoluto poder del Padre. Además, existían costumbres donde se abandonaban a los hijos, a los bebés, y el padre, y cuando la madre daba luz, dice que venían y los ponían a los pies del padre. Y si el padre se inclinaba y lo agarraba, él lo aceptaba. Y si no, lo dejaban, lo vendían, literalmente lo abandonaban. Y, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Y la peor parte la llevaban los chicos que nacían, que nosotros le decimos que son especiales o que tienen alguna situación. ¿Vio? Directamente esos chicos los condenaban y los mataban. En este contexto el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le empieza a enseñar lo que Dios demanda y nos dice a nosotros para que nosotros los apliquemos. Amén. ¿Y sabe qué? Hoy hay una crueldad terrible porque no está la patria potestad, hermanos queridos, pero al no cumplir los roles, estamos abandonando a nuestros hijos y los estamos dejando a la deriva, a la buena de Dios. Y como hablamos el sábado pasado, vemos las consecuencias de lo que pasa. Primero, cuando vemos en los hogares que no está el Señor, el desastre que pasa. Pero hoy, lamentablemente, en muchos hogares
que se dicen que son cristianos, que se dicen que son creyentes, que se dicen que son seguidores de Jesús, está aconteciendo estas cosas. Amén. Y son terribles, desagradables delante del Dios del cielo, del Dios de la gloria. Y yo tengo que hoy comprender, entender, meditar, reflexionar, examinarme si en realidad estoy cumpliendo el rol que me corresponde. Y sabe que Dios es un Dios de orden, no es un Dios desordenado como somos nosotros. Él no hace nada improvisadamente. Él hace todo con propósito, con plan, para beneficio y provecho siempre de la iglesia, del ser humano, para aquel que presta atención al consejo de la palabra de Dios, que es lo más provechoso y lo más útil para cada uno de nosotros. Dios es un Dios de orden y estableció en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios, un orden en la familia. ¿Y sabe de qué vamos a hablar hoy? Porque no podemos ser buenos padres si no hay un buen esposo y hay una buena esposa. Hoy vamos a hablar el rol del esposo. Hoy vamos a hablar el rol de la esposa. Y acá hay una crisis enorme en los hogares, queridos hermanos. Y cuidado porque esto es una advertencia de parte de Dios. A mí no me interesa el razonamiento. A Dios no le interesa el razonamiento. A Dios no le interesa aquel que dice, pero te dije que yo tengo la razón, porque siempre es lo mismo. A Dios lo que le interesa es un esposo y es una esposa que viva y obedezca conforme a lo que Dios está dictaminando y diciendo aquí en su palabra. Y hoy va a ser un mensaje chocante a cada uno de nosotros, queridos hermanos, pero Dios no podía sacarme esta palabra del corazón. Y estaba ahí, yo dije, bueno, voy a hablar sobre los deudores, que vivimos debiéndole a Jesús y todas esas cosas, y ahí venía, y ahí venía, y ahí venía, y hoy seguía escribiendo, hermanos queridos, hermano amado, y el Espíritu Santo me daba, y me daba, y me daba. Entonces, hermanos queridos, quiero decirle una cosa. Esto no es enseñanza nuestra. Esto no es que yo quiero venir a imponerle o a decirle algo que a mí me pareció o tengo una idea. Este es el mensaje de la palabra del Dios del cielo. Amén. Porque la palabra no es nuestra. Y el mensaje no es nuestro, sino que el mensaje y la palabra es de Dios y es el Espíritu Santo que trabaja en cada vida y en cada corazón. Amén. Y ahora lo vamos a ver porque va todo relacionado. Usted dirá, pero usted está diciendo de los padres y de los hijos. Espérese, quédese tranquilo, que hay para tirar para arriba acá. Ya le va a tocar a los hijos, ya le va a tocar. Ya le va a tocar a los hijos. Porque ellos también tienen que cumplir una responsabilidad con los padres. Ya le va a tocar, pero no nos podemos saltear el orden de Dios. Entonces, en los hogares tiene que haber un esposo que cumpla el rol de esposo y una esposa que cumpla el rol de esposa. Porque Dios es un Dios de orden, ¿no? Amén. Y hoy vemos una crisis en estas situaciones, ¿no? Y escuchamos tantas cosas en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram y en todas las redes sociales, ¿no? Porque quizá usted no busca alguna cosa de Dios, pero sí se entretiene y va, pero de repente ve, ¿no? Ve tal persona o tal enseñanza o tal. Pero hoy vamos a ver lo que Dios dice para que nosotros podamos comprender, entender y aplicar y vivir la verdad de lo que Dios está demandando en estos tiempos, de la preocupación que tiene, queridos hermanos. Dijimos que es un Dios de orden, ¿no? Y Pablo, antes del capítulo 6, empieza a hablar un poquito más para atrás. ¿Sobre qué? Sobre lo que vamos a hablar ahora. Sobre el esposo, sobre el marido, sobre la esposa, sobre la mujer, sus obligaciones, sus responsabilidades, su rol que debe cumplir, queridos hermanos.
Y ahora vamos a ver los problemitas que vienen aconteciendo en estos tiempos, ¿vio? Y no se enoje conmigo, ¿eh? Porque es Dios lo que está hablando hoy. Es Dios lo que está preocupado. Es Dios lo que quiere transmitir un mensaje a la iglesia para que nosotros comprendamos, entendamos de lo que Dios nos está demandando. Amén. Entonces, ¿el hombre qué es el hombre? ¿Es cualquier cosa? No. El hombre es la cabeza, es el responsable delante de Dios para llevar adelante ¿a quién? A la familia. ¿O no es así? Amén. ¿O no lo dice así su palabra? El hombre es la cabeza del hogar. Porque cuando Eva peca en el huerto del Edén y desobedecieron, hicieron su voluntad y lo que quisieron, cuando se presentaron delante de Dios, ¿qué le dijo a Adán? La mujer que me diste. Pero Dios le recriminó ¿a quién? ¿A quién? Al hombre, a Adán. Entonces, el orden de Dios es inalterable. Es inalterable. Entonces Dios puso ¿a quién? Al hombre como cabeza de hogar para que lleve y conduzca y adelante ¿a quién? A la familia. ¿Y la esposa qué es? Ayuda idónea. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Que no es bueno que el hombre esté solo, dijo, ¿no? Y le dio, ¿qué? Una compañera, una ayuda idónea. ¿Alguno vio? Algunos dicen, una ayuda demonia. Pero no es así lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, la esposa es una ayuda idónea, que es el complemento que Dios le proveyó al hombre para instituir la institución más importante que es, ¿quién? La familia. Para que se cumpla conforme ¿a qué? A la voluntad del Dios del cielo. Para que se haga como Dios dice en su palabra. Para que se practique, para que entendamos, para que comprendamos que nosotros no podemos alterar el orden de Dios, no lo podemos alterar. Porque ¿quién lo certifica? ¿Yo? Vengo acá a imponerte, a decirte que yo soy la cabeza y el que mando, el jefe y que golpeó. No. Ya vamos a ir a eso. Dios está diciendo, hermanos queridos, que el hombre es la cabeza y responsable. Y cuando habla de responsabilidad tiene una carga enorme cuando él cumple conforme a lo que Dios demanda en su palabra. No es un nazi, no es un dictador, no es un sometedor, no es un mandamás, sino que él es responsable de llevar adelante a su familia conforme a lo que Dios le establece, le dice, conforme a su verdad y a su palabra, para poder engrandecer al Dios del cielo, al Dios de la gloria, obedeciéndole. Y cuando un día se presente allá y Dios le pedirá responsabilidad, ¿qué hiciste, que esto, que lo otro? Dios se gozará porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Como jefe de familia, ¿viste? ¿Vio? Gloria a Dios. Entonces la mujer es una ayuda idónea y la Escritura dice bien claro, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces vemos el orden de Dios. Vemos lo que Dios establece en su palabra y ahora vamos a empezar a ver las responsabilidades que cada uno de ellos tiene que cumplir. ¿No? ¿Para qué? Para edificar a la familia. Pero para eso debe haber un esposo que cumpla su rol. Para eso debe haber una esposa que cumpla el rol de esposa. Y no altere el orden de Dios. Entonces nosotros como genuinos y verdaderos hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Obedecer al orden de Dios. Amén. Amén. El cual Él estipuló en su palabra, la cual es la máxima autoridad para la iglesia de Jesucristo.
La palabra es la verdad. La palabra es la que nos lleva a hacer la voluntad del Dios del cielo. La palabra es la que nos da luz, comprensión y entendimiento para que nosotros cumplamos el rol de esposo y de esposa conforme a lo que Dios lo está diciendo en su palabra, queridos hermanos, para poder agradar al Dios del cielo y engrandecer su maravilloso nombre. ¿Y por qué Dios está preocupado? ¿Se hizo esa pregunta? Porque hoy se escucha y se enseñan prácticas que practican los roles invertidos, querido hermano. Donde la mujer gobierna en el hogar, teniendo una enseñanza feminista, donde ellas gobiernan en el hogar, denigrando al hombre, usurpando su rol y llevando todo en contra de la palabra de Dios. Y esto está pasando, ¿eh? Acá, gracias a Dios, no pasa. Allá en la casa de oración donde estamos nosotros, ahí sí. Pero acá, gracias a Dios, no pasa, ¿no? ¿Amén? ¿Podemos decir amén? Mariana tampoco. Mariana Costa menos. Entonces hoy se están invirtiendo los roles, queridos hermanos, donde la mujer gobierna el hogar, denigrando al hombre, el cual están alterando el orden de Dios, de lo que Dios dijo en su palabra, que el hombre es la cabeza, es el responsable del hogar para llevar a la familia adelante. El hombre es el que vela, el hombre es el que provee, el hombre es el que sustenta, el hombre es el que cuida a la esposa, a los hijos, a enseñarle a pensar y a vivir bíblicamente. El hombre es el responsable delante del Dios del cielo. Pero hoy, lamentablemente, hay una ola, hermanos queridos, hay una enseñanza que viene del mismo infierno, hermano amado, que hoy hay mujeres que están gobernando el hogar, denigrando al marido, al esposo, incumpliendo la palabra del Dios del cielo. Y yo le quiero decir algo. Si eso está pasando en algunos hogares, aténdase a las consecuencias. Porque de ninguna manera esa rebeldía, esa usurpación de rol, Dios lo soporta. Pero tampoco lo vamos a hacer tan santito al esposo, ¿yo? Quédese tranquilo que hay para todo, oye. No lo vamos a hacer tan santito, porque hay algunas mujeres que usurpan el rol y gobiernan a ellas en la casa. Porque hay hombres que no toman la responsabilidad que le corresponde. Hombres que no comprendieron, que no entendieron, que en vez de ser esposos, son los hijos de las esposas. ¿Me entiende? Parece un hijo más, irresponsable, no cumpliendo, no haciendo lo que Dios le demanda, no tomando la rienda, no llevando adelante a la familia, hermanos queridos, no proveyendo a la familia, irresponsable en todas las áreas e inmaduros, queridos hermanos. Entonces, hermano amado, la mujer obligadamente tiene que tomar el rol del hogar. ¿Por qué? Porque hay maridos, hay esposos irresponsables. Y después tener otros esposos, está las que usurpan, están los irresponsables y después tener los pollerudos. Perdóneme, pero es así. Después tener los pollerudos, ¿ya? Que andan ahí. ¿Usted no cree que está pasando eso? Eso está aconteciendo en los hogares. Y nosotros tenemos que despertar, queridos hermanos.
si nosotros estamos alterando el orden de Dios, si estamos usurpando el lugar que le dio Dios al hombre, al esposo, para que lleve la familia adelante. En esta noche nosotros podamos meditar, entender, comprender, de lo cual Dios nos va a dejar bien clarificado de lo que debo hacer y yo pueda cumplir el rol que me corresponde, no siendo en contra de lo que Dios dice en su maravillosa palabra. Vemos a hombres que no gobiernan su hogar, no cumplen su rol, porque han permitido, y Satanás aprovechó esa puerta que se le abrió y le permitieron entrar. Hoy vemos hogares destruidos por la corriente diabólica que hay, donde la mujer ocupa el lugar del hombre, alterando lo que Dios demanda en su palabra. Eso es algo que viene del mismo infierno, querido hermano. La Biblia dice bien claro que el hombre, que el esposo, que el hombre es la cabeza del hogar y la esposa es la compañera, el complemento, la ayuda idónea. Pero hoy tenemos mujeres que hacen bailar a los hombres en los hogares. ¿O no es así? Sonría, que Jesús le ama. Gloria a Dios. Donde vemos que la mujer usurpó el rol del hombre, desobedeciendo a Dios y a su palabra, y utilizando los recursos humanos carnales y diabólicos. Y yo noté acá 3 puntitos. La manipulación. ¿Y usted sabe lo que quiere decir manipulación? Usan sus habilidades llevando todo para hacer y conseguir lo que quieren, hacer o lograr, distorsionando la verdad, justo o correcto. O sea, que es una persona que quiere controlar todo, utilizando la manipulación hacia la otra persona. Cuando la Biblia me dice a mí que Dios creó al hombre y a la mujer, y que no era bueno que el hombre esté solo y que le dio una compañera, una ayuda idónea para que se complemente. Y el orden de Dios es que el hombre es el responsable y cabeza del hogar para llevarlo adelante. Pero en este tiempo, la mujer gobierna el hogar utilizando la manipulación para conseguir todo lo que quiera ella, denigrando al hombre, porque el hombre abrió una puerta y Satanás aprovechó, queridos hermanos, y hoy se están alterando los roles donde la mujer gobierna, manipulando al hombre. La manipulación es como si fuese que la persona usa la astucia, la viveza, analiza todo para poder conseguir lo que ella desea y lo que ya está en su corazón, buscando sus beneficios, sus logros y sus propósitos, manipulando. Cuando la Biblia me dice que no debe ser así, cuando la Biblia me dice que la mujer debe ser la compañera y la ayuda idónea, no manipular al hombre, no alterar el rol, no haciendo lo que a ella le parece, manipulando la situación en el hogar para conseguir lo que ella desea, lo que le gusta, obteniendo el gobierno del hogar, denigrando al hombre. ¿Usted cree que eso nos pasa en los hogares? Gloria a Dios. ¿Usted cree que nos pasa eso en los hogares? Yo lo he visto con mis propios ojos. Gente que venía y me pedía consejo y lloraba. Y que me decía que no sabía qué hacer. Porque ya esa puerta se había abierto. Porque él fue un irresponsable y no cumplió su rol.
porque le abrió la puerta a Satanás. Y la mujer tomó el control del hogar y empezó a manipular toda situación y circunstancia para llevar a cabo sus logros y sus objetivos. Pero entre nosotros no debe ser así. Amén. Entre el genuino y verdadero matrimonio, esposo y esposa, no debe ser así, sino que hay un orden establecido por Dios de que el hombre es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea, el complemento que Dios le dio al hombre, hermanos queridos. La ayuda idónea. Hoy tenemos también ese movimiento feminista, ¿vio? Que las mujeres, ¿qué hacen? Denigran al hombre. Los patriarcas, los machistas. Eso se tiene que escuchar, sí, allá en el mundo. Pero hoy, lamentablemente, se escucha en las congregaciones, donde vienen con estos pensamientos diabólicos del mismo infierno. Es similar a lo que las mujeres toman el rol que no le corresponde, de que tendría que ser del hombre que fue llamado por Dios para gobernar su casa, su hogar y llevar adelante su familia. Y como también Dios lo puso en la iglesia para llevar y preceder la iglesia a llevar a confiar en Dios. Pero ¿qué pasó hoy? Hoy está ese feminismo de las mujeres que también alteraron el rol de Dios. Las pastoras. ¿Y de qué hablan las pastoritas? Agitan este movimiento llevándola a la mujer a decirle que no te podés dejar pisotear, que vos sos una princesa de Dios. Y todo el argumento y todo lo que usted quiera, se imagine, hermanos queridos, animando y alentando ese ego, hermanos queridos, para denigrar y usurpar el rol que le corresponde al esposo y donde ellas trabajan, hermanos queridos, manipulando en los hogares, hermanos queridos, practicando el feminismo, hermanos queridos. Y la palabra feminismo hoy está este movimiento que es un movimiento diabólico. Que se manifiesta con una fuerza, hermanos queridos, en el mundo, en los hogares, hasta incluso en muchas instituciones, que enseñan a los creyentes a practicar las enseñanzas de este dicho movimiento diabólico que es usado ¿por quién? Por Satanás, para ir en contra de los principios y los valores de Dios, que nos dejó en su palabra para la familia cristiana. Y no solo está la manipulación, no solo está este movimiento feminismo, no solo se altera los roles, no solo se usurpa, hermanos queridos, denigrando al hombre el rol de esposo y cabeza de hogar, sino que también conjuntamente, usted lo habrá escuchado, ¿no? Se dicen que son las empoderadas. Las empoderadas. Cuando la Biblia no me habla de empoderadas, sino que me habla de una mujer idónea, una ayuda idónea, de una compañera, de un complemento, de que se somete al marido, de que obedece, de que no altera el rol. Y esta empoderada es dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. O sea que ellas tienen el poder y la autoridad para denigrar, destruir, humillar al hombre, para conseguir el absoluto dominio, llevando en contra de lo que Dios demanda en su palabra. Esto que es diabólico y antibíblico. Y hoy esto pasa frecuentemente, queridos hermanos, porque no se enseña lo que Dios está demandando en la Escritura, el orden
Y el rol que debe cumplir el esposo, hermanos queridos, como cabeza, llevando adelante la familia, y la esposa como una ayuda idónea, hermanos queridos, sujetándose al marido. Y ahora lo vamos a ver en la Escritura, queridos hermanos, sino que en otros lugares enseñan, hermanos queridos, todas estas cosas antibíblicas que lo único que traen es consecuencia, destrucción, problemas, hermanos queridos, que se están viviendo en los hogares. Y hay muchos que aparentan ser una familia perfecta, pero están aconteciendo estas cosas en los hogares, y acá y allá figuran que son perfectos, que no pasa nada. Pero yo te quiero decir que está aconteciendo eso en los hogares, y un día, en un momento, en un tiempo, Dios sacará a la luz. Porque eso ya es un problema instalado en el hogar, que debemos nosotros pensar, razonar, meditar, escuchar lo que Dios hoy nos está diciendo. Y tenemos que pedir ayuda primeramente al Señor y a aquellos que nos preceden, para que nos den una mano, para que nosotros, hermanos queridos, podamos edificar, sacar todo lo que no está, lo que está incorrecto en el hogar, lo que se está alterando el rol, lo que se está denigrando al hombre, despertar al hombre que cumpla su rol como esposo, querido hermano, y que la esposa se someta y cumpla el rol como ayuda idónea y complemento en el hogar, para que sea conforme a lo que Dios está demandando en su palabra, para poder engrandecer su maravilloso nombre. Y hay crisis, Yo no soy ningún profeta, yo no soy el super discernimiento, pero uno se da cuenta, porque Dios, por su infinita misericordia, a veces te muestra. Y es el momento de que nosotros tomemos una decisión. Claro, sí, somos valientes para un montón de cosas, queridos hermanos. Sacamos el pecho y vamos con toda la fuerza y hacemos cosas que después pagaremos consecuencias, hermanos queridos. Pero cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ministra, cuando el Espíritu Santo nos confronta y nos hace ver la realidad, refutando el error del cual nosotros estamos viviendo y practicando, en este caso alterar el orden de Dios, en este caso denigrar al hombre, en este caso usurpar la responsabilidad que Dios le dio al hombre. Nosotros ahí, hermanos queridos, ya no somos tan valientes, hermano amado, pero déjeme decirle una cosa: piense en su familia, piense en su hogar, porque Satanás no se va a detener y va a ir por su familia a destruirla, a condenarla y a llevarla al mismísimo infierno. No va a parar Satanás, porque él ya está, dice: gloria a Dios, me abrieron una puerta y acá voy a aprovechar yo. Y le incita y la lleva y la arrastra y la persona se ceba. Pero siempre Dios advierte, siempre Dios llega, va, le habla en tiempo y forma y no se cansa, pero depende de cada uno de nosotros, que nosotros recapacitemos, queridos hermanos, y podamos nosotros hacer lo que Dios dice en el orden de Dios, y dejar que nuestros esposos, como dice la Escritura, ellos son los responsables, los jefes de hogar, los que darán cuenta, y que la mujer sea ese complemento precioso y glorioso que Dios nos dio como ayuda idónea para llevar la familia adelante y poder ser ejemplo como esposo, como esposa, cada uno cumpliendo el rol, hermanos queridos, para engrandecer su maravilloso nombre, obedeciendo su palabra y su verdad. Y esto es una crisis que está pasando. Oh, ¿cómo pasa ahora? Dijo el pastor. Y vamos a ir a su palabra, queridos hermanos, para que usted después nos diga: pero ¿este qué está inventando? La otra vez, cuando hablé sobre los hijos y el abandono y toda esa cosa, vino una chica y dijo, este me está hablando a mí.
Y yo no conozco, o sea, no conozco lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente y lo que vos estás viviendo en tu casa. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí. Él sabe porque está en todo lugar. Mirando nuestro andar, nuestro caminar. ¿Eh? El Espíritu Santo sí. Y la chica decía, la muchacha decía, ¿y a este quién le contó? Y las hermanas le decían, no, a él no le contó nada. Ese es Dios que te está hablando. Y en esta noche es Dios el que nos está hablando. Para que recapacitemos. Para que nosotros, hermanos queridos, tengamos bien presente lo que Dios está diciendo, lo que Dios está demandando y por lo que Dios está preocupado. Porque como nosotros dijimos, lo que uno siembra es lo que va a cosechar. O sea, que las consecuencias de lo que yo no practico acá, de lo que Dios me dice en su palabra, la voy a pagar. Pero Dios no quiere que nosotros padezcamos, que nosotros suframos por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia, sino que Él siempre viene y nos advierte y nos alerta para que podamos nosotros hacer lo que Dios demanda en su palabra. ¿Para qué? Para beneficio y provecho mío. Y poder cumplir lo que Dios me está diciendo en su maravillosa palabra. Y vaya conmigo, ahí nomás, Efesios 5, 22. ¿Y qué dice su palabra? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Las casadas sean las empoderadas, que manipulen el hogar. Así dice. Las casadas sean aquellas que denigren al hombre y usurpen su lugar. Así dice. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Y quién lo dice eso? El Dios grande y poderoso y el justo. El que no se equivoca, el que sabe lo que hace. Y todo lo hace con un propósito. Entonces, queridos hermanos, las casadas estén sujetas a su propio marido. ¿Cómo a quién? Ay, ay, ay. Ahí estamos en problema, ¿eh? Como al Señor. O sea, que si yo no estoy sujeto a mi marido, que le veo, que convivo con él, que estoy todos los días, que me acuesto en la noche, que me levanto a la mañana, y después vengo y yo digo, amén, aleluya, Señor, yo te voy a obedecer. ¿Qué? La Biblia es bien clara. Bien clara, dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Y la palabra sujeto quiere decir en el original, juto tasok. No lo puedo pronunciar bien. ¿Qué quiere decir? Subordinar, obedecer, sumisa, sujeta bajo autoridad. O sea, ¿qué quiere decir subordinada? Sujeta a otra persona dependiente de ella. Sumisa. Es una persona que se somete voluntariamente a la autoridad del otro. En este caso, la mujer sumisa obedece lo que Dios demanda en su palabra, sometiéndose a su marido, que es la cabeza y autoridad de la familia, la cual puso Dios para que lleve la familia adelante en el hogar. ¿Usted es sumisa, hermana?
Si es sumisa, usted tiene que... Es una persona que se somete, que se sujeta. ¿Qué dice? Voluntariamente. Este le voy a hacer caso porque ya me tiene cansado. ¿Qué no escuchó eso? Sí, se hace el vivito porque él es la cabeza del hogar. Está renegando de lo que Dios dice. Entonces usted no es una mujer sumisa. Entonces usted no se sujeta. Y encima esas mujeres que dicen esas cositas, están esperando que el marido se equivoque, ¿vio? Para denigrarlo. Pero viste que siempre tengo la razón, vos no servís para nada. Sos un infeliz y así sucesivamente. Cuando la Biblia me dice que yo tengo que sujetarme a mi esposo como al Señor. Tengo que ser sumisa voluntariamente. Pero ¿sabe qué? Entre esto es lo que Dios nos dice, que las casadas estén sujetas a su propio marido, como en el Señor. Entre medio está el razonamiento, ¿vio? Y el razonamiento no tiene nada que ver en el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra que nosotros debemos vivir y obedecer. Y acá no es, pero a mí no me gusta someterme a mi marido. A mí no me gusta ser sumisa. Porque yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. ¿Sabe cuántas veces escuché eso yo? Y eso no es edificante para construir en la familia. Eso es destructivo. Y es un problema incorporado en la casa. Porque cuando eso dice la mujer, denigra al hombre. Lo denigra. Porque tiene razón y lo quiere pisotear, porque ella es la empoderada, porque ella se la sabe todo. Porque tiene la razón, porque lo manipula, hasta chisquean los dedos algunas. Así le hacen. Pichichu. Usted se ríe, pero pasa eso en los hogares. Hay algunas que se están riendo, ¿eh? Dios nos dice que nosotros seamos sumisas, que las mujeres sean sumisas, sujeta a su marido. Acá no tiene nada que ver el razonamiento, sino que acá está lo que Dios dice en su palabra, lo cumplo, lo vivo, y está el esposo, el Espíritu Santo, y la esposa, la ayuda idónea, el complemento, y ahí, hermanos queridos, no existe la razón, ninguno de los dos tiene que denigrar a nadie, sino que tiene que reconocerse la falta, pedirse perdón, abrazarse, llorar, porque el Espíritu Santo está en el medio ahí ministrando para llevarlo a cumplir lo que Dios está dictaminando en su palabra. Pero también hay orgullo, porque quieren sacar provecho de la situación. Y el fin es denigrar, y el fin es usurpar el lugar del hombre, porque no se someten, porque no se sujetan a lo que Dios demanda en su palabra. Las casadas estén sujetas, sumisas, que sea voluntariamente, que ellas lo vivan y lo practiquen como al Señor. Pero hoy hay una rebeldía total. ¡Qué silencio, eh! Me parece que hoy me van a apedrear. Gloria a Dios, me voy con mi Señor. Entonces, ¿qué deben hacer las mujeres? Deben someterse a su marido, como al Señor. Deben ser sumisas.
deben obedecer. Y la palabra obedecer es hacer lo que Dios me dice en el momento y de la manera que Dios dice que se haga para que eso que debo hacer agrade al Dios del cielo. Entonces para obedecer debo conocer las Escrituras, la palabra de Dios, lo que Dios me dice, lo que Dios me demanda, para poder yo tener un matrimonio, una familia, un esposo, una esposa, cumpliendo los roles, agradando a Dios conforme a lo que Dios dice en su palabra, para poder agradarle a Él y vivir en obediencia, donde Dios me dice que las mujeres casadas tienen que estar sometidas y ser sumisas a su marido como al Señor Jesucristo. Y su palabra dice, casadas, estad sujetas a vuestro marido, como conviene a mí. Como me gusta a mí. Como me parece a mí. Como me conviene a mí. Cómo le puedo sacar provecho. Cómo puedo manipularlo. Cómo puedo denigrarlo. Cómo puedo alterar. No, como al Señor dice. Entonces Dios es bien claro. Bien claro. Hoy vamos a terminar con las mujeres. No sé si vamos a terminar. Pero después vienen los maridos. Su palabra dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser las hijas, si hacéis el bien sin temor a ninguna amenaza. Vuestra conducta. ¿Usted examina su conducta? ¿Su comportamiento? ¿Su estilo de vida? Y la palabra conducta quiere decir anastroje, que quiere decir comportamiento, manera de vivir como vivo. Y la definición de conducta quiere decir manera con que las personas se comportan en sus vidas, acciones, el comportamiento y su proceder es correcto y ejemplar, estilo de vida, manera de vivir, para llamar la atención de los demás. ¿Qué conducta está teniendo usted? ¿De una mujer piadosa, de una mujer idónea, de una mujer que edifica la casa, de una mujer que se somete? Porque cuando están esas cosas que nosotros vivimos y practicamos como esposas, hermanos queridos, quiere decir que yo estoy obedeciendo a lo que Dios me demanda en su palabra y tengo una conducta y un estilo de vida agradable al Dios del cielo para poder engrandecer su maravilloso nombre. Porque la conducta habla de la persona, cómo es, cómo vive, cómo reacciona. Y ese es el diario vivir, ese es el estilo de vida que nosotros tenemos. Somos esas mujeres idóneas, aptas, compañeras, que se someten al marido,
practicando una conducta casta y pura delante del Dios del cielo. Una conducta agradable de que sería mi diario vivir, queridos hermanos. Llamando la atención a los demás por mi estilo de vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa persona hubo un nuevo nacimiento, que en esa persona hubo una conversión, que en esa persona hubo un arrepentimiento, que esa persona ama la Escritura, que esa persona conoce lo que Dios demanda en su palabra y la hace, la vive, la practica. Y esa es la conducta de una genuina y verdadera mujer de Dios, esa compañera idónea que se somete a su marido como al Señor y es sumisa, queridos hermanos. Y lo hace voluntariamente. ¿Por qué? Porque quiere hacer la voluntad del Dios del cielo, agradándole a Él y obedecer su palabra para poder engrandecer su maravilloso nombre. Amén. Gloria a Dios. Y en la Biblia habla de la mujer, ¿eh? ¿Y qué dice de la mujer? La mujer virtuosa, dice. Y la mujer virtuosa tenía características. Porque yo veo que hay congresos de damas, ¿vio? Y que se juntan y todo, y ahí ponen mujeres virtuosas. Pero a muchas le queda grande esa palabra. ¿Usted sabe lo que quiere decir virtuosa? ¿Usted sabe lo que Dios demanda a la mujer virtuosa y la característica que debe tener? Porque es lindo leerlo, es lindo escucharlo, es lindo que nos digan que sos una mujer virtuosa, pero dentro tuyo, acá donde está el Espíritu Santo, y después te acusa la conciencia o te dice, en realidad sos una mujer virtuosa que tiene las características que Dios demanda en su palabra, o solamente lo decís de labio, ¿no? Y que Dios está escuchando y está viendo y está diciendo, por más que yo levante la mano o diga, o esté alabando y no soy lo que yo estoy diciendo y Dios está diciendo y cada una de nosotros nos definimos como mujeres virtuosas, hermanos queridos, de lo que Dios dice aquí en la Escritura, pero Dios está diciendo desde el cielo, no es así, porque no lo vive, porque no están las características, porque no están las cualidades. Y la palabra virtuosa quiere decir, es aquella que se deja dirigir por Dios y vive conforme a su voluntad. ¿Y usted qué pensaba que era ser la mujer virtuosa? No sé, que era la mejor, la modelo, que era, no sé, un título para que le tiren flores y uno se engrandezca, el ego, el orgullo. No, no, no. La mujer virtuosa es aquella que se deja dirigir por Dios y vive conforme a su voluntad, conforme a su palabra. La mujer virtuosa es aquella que obedece la palabra de Dios, de todo lo que dice en su palabra. Si usted empieza a leer ahí, hermanos queridos, el capítulo 31, va a ver las cualidades y las características que tenía la mujer virtuosa. La mujer virtuosa no es una mujer chismosa. La mujer virtuosa no es una murmuradora. La mujer virtuosa no hacía cosas indebidas, sino que la mujer virtuosa tenía temor del Dios del cielo y se sometía y era dirigida por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Dios del cielo, para agradarle y obedecer su maravillosa y gloriosa palabra. ¿Y sabe qué quiere decir? Porque va relacionada con otra palabra en el griego que quiere decir arete, que quiere decir función, que está ligada con ergón. Son las que permiten realizar de manera excelente su función apropiada. ¿Escuchó? Son las que permiten realizar de manera excelente su función apropiada. Y sabe que cuando yo era conductor de larga distancia,
nosotros en los choferes antiguos se formaba y se hacía una capacitación, hermanos amados, y ellos siempre iban a la excelencia, que cada año se tenían que mejorar y tenían que sobresalir sobre lo otro. Y a ellos eso le llamaban excelencia. Y la excelencia es que sobresale por sus óptimas cualidades y características. O sea que se ve el esmero, el esfuerzo que se hace y realiza, su función de manera adecuada y apropiada, realizándolo de la mejor manera. Dios está buscando mujeres virtuosas que lo hagan de manera excelente, queridos hermanos, donde ellas cada vez, cada año, cada momento, en todo tiempo, lo hagan con excelencia para poder ellas ser dirigidas por Dios y vivir conforme a su voluntad y al agrado del Dios del cielo. Y sí, muchos amén no va a haber, ¿vio? Pero ya quédese tranquila, ya le va a tocar al hombre. Quédese tranquila, ya le va a tocar al hombre. Gócese en el Señor. Gócese en el Dios del cielo. Y su palabra dice, en otra versión dice, mujer ejemplar, ¿dónde hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Entonces la mujer virtuosa es la que se somete y es dirigida por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Y esa es una mujer ejemplar. Esa es una mujer que impacta. Esa es una mujer que nació de nuevo y tiene una conducta conforme a lo que Dios demanda en su palabra, teniendo un estilo de vida de un genuino y verdadero creyente, de una genuina y verdadera cristiana, de una genuina y verdadera mujer de Dios, queridos hermanos. Porque su palabra lo dice bien claro en el Proverbio 14:1. La mujer sabia, ¿qué hace? Destruye la casa, edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. O sea que la mujer sabia es la que edifica. Y la mujer sabia es la que entiende y comprende lo que Dios demanda en su palabra y hace lo que Dios dice, siendo dirigida por Dios para hacer su voluntad. Y en este caso es lo que Dios nos demanda, no lo que nosotros queremos hacer, como nos gusta, como nos conviene, o como nosotros creemos y pensamos, de que en nuestro razonamiento hacemos un modelo el cual lo incorporamos en nuestras casas. Queridos hermanos, y eso va a traer consecuencias en nuestra familia, en nuestros hogares, y ya no estoy cumpliendo el rol, sino que lo estoy usurpando, y ya no estoy obedeciendo a la palabra, y no solamente eso, mis hijos están viendo, hermanos queridos, lo que se está alterando y se está desobedeciendo, y somos malos ejemplos, hermano amado. Por eso no se puede alterar el orden del Dios del cielo. Si eso acontece en los hogares es porque ya se le abrió una puerta y Satanás va a destruir la familia. Tengamos cuidado, tomemos conciencia, tomemos bien seriamente esto, hermano querido, que está pasando en muchos lugares, hermano amado, hermanos queridos. Pero yo les quiero decir una cosa, hermanos queridos, quédese tranquilo, que el hombre como cabeza no debe ser un nazi, no debe ser un sometedor, hermanos queridos, no debe ser un dictador, sino que debe ser un hombre, hermanos queridos, que ame a su familia, que provea, que la sustente, un hombre que se preocupe, un hombre que provea para su familia,
familia, un hombre que ame a su esposa, un hombre que ame a sus hijos, un hombre que le inculque a pensar y a vivir bíblicamente, queridos hermanos, un hombre responsable que lleve la familia adelante, queridos hermanos, porque dará cuenta delante del Dios del cielo, del Dios de la gloria. Ese es el orden de Dios, ese es el propósito de Dios, querido hermano, no como se está viviendo en estos tiempos donde las mujeres están gobernando en el hogar y no solamente porque lo usurpan, sino que volvemos a repetir, hay hombres irresponsables, hay hombres inmaduros que en vez de ser marido, esposo, que se han casado con sus esposas, son niños, son irresponsables, son inmaduros, hermanos queridos. Déjame decirte que el que está haciendo eso en su hogar, vendrán consecuencias grandes, vendrá un trato de Dios, querido hermano. Es momento de que te despiertes, varón, es momento de que ocupes tu lugar como cabeza de hogar, es momento de que lleves adelante a tu familia y seas responsable delante de Dios, porque un día te presentarás delante del Dios del cielo. ¿Y qué le dirás? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le voy a decir? No, porque no tuve tiempo. No, porque tuve que trabajar. No, porque esto. No, porque aquello. Delante de Dios no hay excusa. Y nosotros somos los mejores, Dios, para las excusas. Excusa, mentira y lo que podamos inventar. Pero le podemos engañar al hombre. Le podemos engañar a los ministros. Le podemos engañar al pastor. Pero yo te quiero decir una cosa. Pensamos que logramos, como cuando David, hermanos queridos, tomó esa mujer, cayó y estaba en el lugar que no tenía que estar y después mató a ese varón, hermanos queridos, Urías Eteo, donde llevó su sentencia en la mano y él dijo, bueno, ya está, me salí con la mía, aquí nadie me va a decir nada, yo soy acá el rey que juzgo con equidad, entonces mis súbditos y los que están bajo mi gobierno, nadie va a decir nada, todos calladitos porque si no los sentencio a muerte. Pero hay alguien que nos está mirando, hay alguien que está mirando y sabe todas las cosas, hay alguien que no podemos huir de él, hay alguien que sabe cómo vivimos, cómo andamos, cómo estamos en nuestro hogar, si ocupamos el lugar o lo usurpamos, si estamos denigrando a nuestro marido, si en realidad estamos sometidos y sujetos, si somos sumisas, hermanos queridos, si somos verdaderas mujeres virtuosas que cumplen la función y que son dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, querido hermano, porque hubo una conversión, porque nos volvimos a Dios, porque hubo un genuino arrepentimiento, porque ya nacimos de nuevo y estamos queriendo agradar al Dios del cielo, cumpliendo su santa y su gloriosa palabra. Déjeme decirle que David pensó que se podía esconder de Dios, pero en el capítulo 12, porque Dios es grande en misericordia y tardo en su ira, queridos hermanos. Algunos comentaristas dicen que pasó 1 año, 2 años, ellos dicen, hermano amado, y el profeta Natán, su amigo, su compañero, queridos hermanos, no titubeó porque él temía al Dios del cielo, al Dios de la gloria, y Dios lo envía y le saca la mugre, le saca la mugre. Yo quiero decirte, querido hermano, que Dios intervendrá, Dios sacará todo a la luz, Dios, porque Dios es justo y no se casa con nadie. Ah, pero yo soy el pastor, yo soy el anciano, a Dios no le interesa. Lo respeta, pero a mayor cargo, mayor responsabilidad. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. El ministro, el pastor y los que están ahí tienen que andar caminando conforme a lo que Dios dice en su palabra, hermanos queridos, y más en la familia, porque muchos piensan que podés llegar de cualquier manera al ministerio, pero la familia, cuando nosotros gobernamos y hacemos y vivimos conforme a lo que Dios dice en su palabra, la cabeza, la ayuda idónea, el ejemplo, sometido a Dios, cumpliendo su palabra, es el trampolín para saltar al ministerio. Amén. Y pensamos que nosotros podemos venir y estar acá atrás de cualquier manera. No. Sino que nosotros debemos hacer lo que Dios nos demanda. En su maravillosa palabra. Gloria a Dios.
La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su hogar. La mujer sabia se somete a su marido. La mujer sabia es sumisa. La mujer sabia no tiene la razón, no usa el razonamiento, sino que es dirigida por el Espíritu Santo. La mujer sabia vive conforme a lo que dice la palabra de Dios para edificar su hogar. Mas la necia con sus manos la derribe. La mujer sabia es aquella que construye su hogar en una base al amor de Cristo, construyendo su hogar, su familia, su matrimonio, porque buscan en la palabra de Dios su consejo para ser mujer, adquiriendo la sabiduría, obedeciendo al consejo de la palabra del Dios del cielo, del Dios de la gloria. Yo, anciano de la iglesia, no vivo como me gusta, como quisiera, no hago mi voluntad, sino que fui ordenado y apartado conforme a los requisitos que Dios demanda en su palabra para poder cumplir mi responsabilidad como Dios manda. Acá nosotros ya no tenemos voluntad, ya no hacemos lo que queremos. Ahora somos siervos de Jesucristo, que Él nos libertó de la esclavitud del pecado, y Él muriendo en la cruz del Calvario, ocupando mi lugar y tu lugar. Pagó la demanda que Dios demandamos y ahora le pertenecemos solamente al Señor Jesús. ¿Para qué? Para obedecerle. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. ¿Para qué? Para engrandecer su maravilloso nombre. ¿Para qué? Para sujetarnos a su palabra. ¿Para qué? Para escuchar todo el consejo de la palabra de Dios y nosotros aplicarlo y vivirlo y practicarlo para engrandecer su maravilloso nombre. Y nosotros después queremos que las cosas nos salgan bien, que nuestros hogares estén bien, hermanos queridos. Pero esas cosas no van a acontecer, queridos hermanos. Falla vamos a tener porque somos seres humanos. Pero vuelvo a repetir, la razón afuera, sino que tiene que haber el reconocimiento. Dios está buscando hombres y mujeres humildes, porque Dios resiste al soberbio, no lo soporta, no lo aguanta, porque el soberbio o la soberbia es autosuficiente, hermano querido. El soberbio o la soberbia se vuelve ciego, se enceguece. El orgullo enceguece, hermanos queridos. Eso es con lo que el hombre de Dios pelea toda la vida en su carrera aquí en la tierra, hermanos queridos. Porque muchas veces confía en sí mismo y ya se empieza a enceguecer y piensa que es él, y piensa que es algo, y piensa que tiene conocimiento, y piensa que es el mejor, y piensa que puede llevar a la iglesia aquí para allá o hacer la obra de Dios. Déjeme decirte que la obra de Dios se hace solamente cuando está la gracia de Dios en esa persona, cuando está el favor de Dios en esa persona. Por eso Jesús hacía mucho hincapié en la sumisión, en lo manso, en la humildad, porque Él podía llegar a decir: sé manso, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Pero a veces la soberbia nos invade, nos enceguece y entra la razón, el capricho, la terquedad. Yo lo he visto en grandes hombres de Dios y yo no podía creer por qué actuaban de esa manera. Ya la soberbia le había ganado la pulseada. Un gran hombre de Dios me enseñó a mí: ¿querés ser un gran siervo de Dios? Sí, le digo, siempre he soñado de servirle de la mejor manera al Señor por la vida que llevé, de la cual Él me libró. Pero no te confundas, me dijo. Mirá que no va a ser que vas a ser un gran siervo de Dios donde estás lleno de multitudes o grandes congresos o todas esas cosas que vos te estarás imaginando. Para ser un gran hombre de Dios
Cuando te equivocás y te corrigen, tenés que aceptarlo y agachar la cabeza y decirle gracias por hacerme ver lo malo que estaba haciendo o lo incorrecto que estaba haciendo. Pero de eso hay pocos. De eso hay pocos. Porque meten la pata en el barro hasta allá abajo. Pero cuando tienen que venir a reconocer, ahí está el orgullo que los enceguece y empieza a trabajar la mente. Pero voy a perder mi prestigio. Voy a perder mi popularidad. Voy a perder mis seguidores. Voy a perder mi fama aquí. Voy a perder mi reputación. Y él sigue. O ella sigue. Pero está perdiendo su alma. ¿Por qué? Porque ya la soberbia le ganó. Ya no hay nada que lo detenga. Y lo he visto con mis propios ojos. Hombres de Dios. Había un hombre que fue secretario nacional 3 años y recorría las instituciones con el acta bajo el brazo. Y cuando caía ese hombre, que las iglesias eran intervenidas, queridos hermanos, temblaban porque sabía que ese hombre venía a aplicar lo que Dios decía en su palabra, porque él temía al Dios del cielo, hermano querido, hermano amado, y vivía lo que Dios decía en su palabra, hermanos queridos. Pero su fin, ahora, su vida, la soberbia le ganó. Y hoy son permisivos, son tolerantes, tapan el pecado y así, lo que te puedas imaginar. Lo último que hicieron es venir y que la persona venga y le dé plata y le compre el ministerio, querido hermano, y la otra persona se va porque él lo compró, porque sabía que lo enceguecía, que lo volvía loco era el dinero, querido hermano. El hombre de Dios se tiene que cuidar de 3 cosas que son bíblicas: de la soberbia, del dinero y de las mujeres, queridos hermanos. Pero nosotros en esta noche debemos ser humildes. Y si nosotros estamos equivocados y no cumplimos lo que Dios dice en su palabra, llámese lo que se llame, no me someto, no me sujeto, soy rebelde, no hago caso a lo que me dice, no me dejo dirigir por Dios para que se haga su voluntad. No tengo la característica de una mujer virtuosa, queridos hermanos. Es momento de que nosotros tomemos una decisión, porque vendrán consecuencias a nuestros hogares. Y será tarde. ¿Qué silencio? Ahora llego a mi casa y mi señora me pega. Y dice que la mujer necia, que dice que derriba con sus manos todo. Y la palabra necia quiere decir sin entendimiento, insensatez, falto de entendimiento, o sea que desobediente al consejo de la palabra del Dios del cielo, del Dios de la gloria. Soy una mujer sabia que edifica la casa. Pregúntese, hermana. Pregúntese en su corazón. Pregúntese ahí, hablándose usted internamente, porque Dios le va a escuchar. O no estoy entendiendo y no estoy comprendiendo.
¿O estoy sin entendimiento y no comprendo lo que Dios me está diciendo en su palabra? Y con mis manos derribo todo en vez de edificar y construir en mi familia, sometiéndome a la palabra de Dios para hacer su voluntad, dejándome dirigir por su Espíritu Santo, obedeciendo a su maravillosa palabra, cumpliendo la característica de una genuina y verdadera mujer virtuosa que tiene la característica. ¿Se preguntó? ¿Se hizo esa pregunta alguna vez? Porque muchas veces nosotros no nos hacemos responsables de lo que nos corresponde. Y pensamos, porque está tan distorsionado el Evangelio, que siempre venimos por los panes y los peces. Y siempre queremos venir a escuchar lo que a nosotros nos gusta, ¿vio? Y después, ¿vio? Salimos cuando Dios nos confronta o nos quiere enseñar y nos quiere clarificar, refutando el error que tenemos, siempre terminamos diciendo esto: ¡wow! Ese hermano no tiene amor. ¡Qué mensaje fuerte! ¡Qué mensaje fuerte! Ahora cuando venga a los maridos, también va para mí. Yo no voy a decir qué mensaje fuerte, voy a decir gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por eso en esta noche el consejo de la palabra de Dios nos alerta y nos dice que las mujeres casadas se deben someter, sujetar a sus maridos y no dejar ni abrirle la puerta al enemigo, hermanos queridos, ni haciendo lo que no dice la Escritura, ni vivir antibíblicamente, hermanos queridos, de lo que Dios dice en su palabra. Tengamos mucho cuidado. Y yo en esta noche le quiero preguntar algo. Póngase de pie. ¿Te estás sujetando a tu marido? ¿Sabía que debes, como mujer casada, ayuda idónea y complemento del hombre, tenías que someterte a tu marido? ¿Sabía que debías ser sumisa? ¿Sabía que debe ser una mujer virtuosa que edifica su casa y que tiene características de una mujer virtuosa que se deja dirigir por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Dios del cielo? Quizás no lo sabías porque no conoces la Escritura, porque muchas veces pensamos que por venir 20, 30, 40 años en el Evangelio ya está, conocemos o sabemos el consejo de la palabra de Dios, que es primordial y fundamental, y sin embargo no hay ese conocimiento en muchos de nosotros y vivimos conforme a un modelo que el diablo implementó en estos últimos tiempos y de lo cual Dios está preocupado. Por eso en esta noche yo te invito a que pases adelante, para que los hombres de Dios van a estar orando por ti, para que obedezcamos a la palabra de Dios y nosotros cumplamos con lo que Dios dice de no usurpar el lugar que al hombre le corresponde, sino que como mujeres virtuosas e idóneas, que es el complemento del hombre, hagamos lo que Dios dice en su palabra y nos sometamos y nos sujetemos a la cabeza, al hombre, a lo que Dios puso, a lo que Dios un día le pedirá responsabilidad, le pedirá cuenta. Por eso en esta noche yo invito
Cristo a esas mujeres que se quieran someter, sujetar, que se quieran hacer la voluntad del Dios del cielo, que pasen aquí adelante, queridos hermanos.